¿Qué opina nuestra queridísima Aimé Román sobre la sentencia de Dani Alves y por qué miente? Vamos a verlo. Ese es mi perro, el que está ladrando ahí afuera, obviamente que sí. Imagina que has sufrido una agresión sexual. Se escucha poco, ¿no? Subámosle. Vamos de vuelta. Imagina que has sufrido una agresión sexual, pero puedes aportar como prueba grabaciones de una cámara de seguridad donde se te puede ver destrozada y llorando después del acto y a tu agresor mirándote de reojo y huyendo de la escena. Pruebas periciales y psicológicas que coinciden con una agresión sexual. El testimonio de tu amiga, tu prima y el dueño del local corroborando tu versión. Y no solo eso, sino que un juzgado de instrucción y 3 magistrados de la audiencia provincial consideran que tu declaración y las pruebas aportadas cumplen con el estándar de prueba requerido para acreditar una agresión sexual. Por si fuera poco, el Acá es donde empezamos con las verdades a medias, ¿sí? Porque lo que no te está diciendo Aimé Román, para empezar, es que no se condice el testimonio de la denunciante con lo que se pudieron ver en las cámaras de seguridad en la discoteca. Eso es lo primero y es lo que están comentando por todos lados. Pero vamos con lo siguiente. pruebas aportadas cumplen con el estándar de prueba requerido para acreditar una agresión sexual. El estándar de prueba requerido para acreditar una agresión sexual, o sea, el testimonio para que cumpla el estándar requerido para acreditar una agresión sexual fue recortado. Es decir, se agarró la parte que no se podía demostrar, o sea, que no se podía demostrar como falsa, y pasó a darse por válida. Es decir, tengamos en cuenta que el estándar de prueba, y esto no son requisitos, sino recomendaciones, es que sea creíble, no contradictorio y sostenido en el tiempo. ¿Bien? Repetimos, esto no es un requisito, es una recomendación que hace el Consejo General del Poder Judicial. Dicho esto, cuando no se cumple esto, cuando vemos, que es lo que ocurrió en el caso de Dani Alves, que el testimonio de la denunciante no coincide con la prueba verificable, en este caso con las cámaras de seguridad, lo que hace es que se parte ese testimonio, y es lo que ha ocurrido, en 2 pedazos. La parte que no coincide con la cámara de seguridad y esa parte no se le da credibilidad, pero sí se le da credibilidad a la otra parte que no se puede constatar, ¿bien? Así fue como un año atrás se dio la condena contra Dani Alves, recortando la testimonial. Esto lo vimos en el video que hice un año atrás sobre este tema y también lo vimos en el video que hice hace un par de días hablando sobre la absolución y recordando por qué se había dado la condena inicialmente. Esto, primera parte a considerar. Por si fuera poco, el acusado da hasta 5 versiones distintas de los hechos e incluso su propio testigo entra en contradicción con su relato. Recordemos por qué también da 5 versiones distintas de los hechos. Esto empezó ya cuando la lesión sexual supuestamente ocurrió en el año 2022, si no mal recuerdo, el supuesto hecho que se denuncia. La primera condena se dio en el año 2024 y ahora en 2025 estamos viendo la absolución. En todo este tiempo, ¿qué ocurrió? Primero, que Dani Alves quiso salvar su matrimonio. Dani Alves le puso los cuernos a su mujer, entonces empezó diciendo que no conocía de nada a esa mina, que no había tenido nada con ella, que no sé qué, que no sé cuánto, que no nada. Después pasó a decir, bueno, sí, a ver, cuando se empezó a demostrar que sí se habían visto, que sí se habían conocido, ahí fue como, bueno, a ver, sí, yo sí, estuve con esta mujer, la conocí y tal, pero no me la garché, ¿eh? Ya cuando era de traca, que evidentemente sí se la había trajinado, ahí dijo, bueno, ok, sí, me la garché. Me la garché, mi matrimonio se va al garete, me la garché, cierto. Pero fue consentido, la puta madre. Fue consentido, no violinicé a una flaquita en un baño de una discoteca. Sí, te puse los cuernos, mi arma, le dijo su mujer, ¿no? Pero te juro que no la abusé. Esos fueron como los procesos en los que fue modificando su versión hasta la versión que tenemos actualmente, que es la que luego se mantuvo. La realidad es que el 90% o más de las víctimas de agresión sexual no dispondrán jamás de tantas pruebas a su favor. Entonces, la estadística nos la acabamos de inventar a ojo. ¿Por qué se ha absuelto a Dani Alves desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? A ver, vamos a escuchar la explicación de por qué, según Aimé Román, se absolvió a Dani Alves. El tribunal considera que el testimonio de la víctima es creíble, pero no fiable. ¿Por qué? A ver, que algo, lo dijimos el otro día en la vida posmoderna y me parece muy importante volver a recargarlo acá. Que algo sea creíble no quiere decir que sea cierto, ¿eh? Yo puedo decir, es creíble que Valentina esta mañana se levantó a las 7 de la mañana. Bueno, creíble es. Cierto es otro tema. Estamos tan acostumbrados a hablar de los requisitos o recomendaciones que se tienen que cumplir para que un testimonio sea tomado como prueba de cargo, y uno de los puntos es que sea creíble, que terminamos asimilando y asumiendo que creíble quiere decir cierto, y no es así. O sea, ya para empezar hay un trecho entre lo creíble y lo real.
¿sí? Y segundo, ¿cuál es la diferencia entre que sea creíble y fiable? Bueno, ahora lo vamos a ver en función de lo que termine diciendo esta mujer. Porque en su relato de los hechos, tanto la víctima como su amiga y su prima hablan de una sensación de incomodidad antes de producirse los hechos. Y el tribunal no considera que en las imágenes de la cámara de seguridad se pueda apreciar la incomodidad. Primero, bueno, esto ya se había visto en la sentencia anterior, que de hecho fue condenatoria contra Dani Alves. Esta no es la razón principal, la columna vertebral de por qué se dio la absolución ahora. Falso. pero ¿cómo vas a apreciar algo así en una cámara de seguridad? ¿Cómo va a ser eso una grieta fundamental? Y bueno, qué sé yo, si te vas a salir con una persona, después la seguís al baño, etcétera, y es un poco, llama la atención, pero nuevamente, no fue por eso. Ahora esperen el plot twist. En su testimonio hasta el punto de invalidarlo, porque parece que volvemos otra vez. ¿Sabes lo que pasa? Ahí es donde yo lo voy a contar. ¿Saben cuál es el punto que invalida el testimonio? No es tanto lo de la cámara de seguridad como el hecho de que se hayan hecho pruebas forenses de huellas en el baño donde ocurrieron los hechos para confirmar o desmentir la versión de la denunciante. Ese es el punto. Esa es la columna vertebral. Si les interesa entrar más en detalle de todo esto, les recuerdo que no vamos a abrir la sentencia ahora, pero en el video que hice hace un par de días en el canal principal, en la entropía de Valen, leemos textualmente las palabras de la sentencia que hablan de esta parte en concreto. Las pruebas dactilo no sé cuánto, yo no soy experta en pruebas forenses, pero se leía textualmente de la sentencia absolutoria, demostraron que la versión, o sea, que las huellas se correspondían con la versión que dio Dani Alves y no con la que dio la denunciante. ¿Qué querés que le hagamos? Estamos hablando de huellas, ya no es una cuestión de una cámara de seguridad ni siquiera. Estamos hablando de huellas. Eso es lo que le sacó credibilidad. Pruebas dactilares, no era ese el nombre. Parecido, pero no era eso. Al jolgorio de la manada. También llegan a la conclusión de que la víctima hizo una felación consentida al encontrarse ADN de Alves en su boca y que esa felación consentida explicaría la lesión de la chica en la rodilla, mientras que ella alega que no hizo ninguna felación y que se lesionó la rodilla porque forcejeó con él. A ver, bueno. Pero no es lo más habitual tener lesiones tras un encuentro consentido, pero todavía menos habitual es que te encuentren temblando, en estado de shock y que los test psicológicos acrediten que sufres estrés postraumático. Los test psicológicos en la condena anterior se utilizaron para referir que estos traumas, vamos a decirle, que esta condición psicológica psiquiátrica se dio necesariamente a causa de esta supuesta lesión. O sea, tenemos que partir por dar por hecho que esta lesión ocurrió para luego sacar la conclusión de que esos test dieron el resultado que dieron como motivo de la lesión. Estamos en un argumento circular. O sea, para poder confirmar, no, tiene estrés postraumático. Ok, podemos tener por poner un ejemplo, ¿no? Con el ejemplo que dio Aimé. Esta persona, según los tests que se le hicieron, tiene estrés postraumático. Para asociar que ese estrés postraumático se dio por la agresión sexual, tienes que partir de dar por hecho que la agresión sexual ocurrió. No es que podría tener estrés postraumático por otro montón de razones y aún así se tiene que probar la agresión sexual. Ese es el tema. El estrés postraumático, el diagnóstico de estrés postraumático puede ser una prueba circunstancial, un complemento a todo el resto de material probatorio que pueda o no confirmar lo que el testimonio de la denunciante. No puede ser prueba en sí mismo de que el hecho ocurrió. Que capaz el día anterior le mataron al gato y tiene estrés postraumático, lógicamente, podría tenerlo. Quizás tuvo alguna situación muy traumática esta chica que le generó un estrés postraumático que no tiene que ver directamente con una acusación con agresión sexual. Se tiene que comprobar la agresión sexual. Y acá ya no estamos hablando de lo que pensamos que es moralmente correcto. Estamos hablando de cuál es el debido proceso. Cuáles son las pautas que se tienen que respetar para que un juicio no sea un circo. ¿Entendemos eso? Hay otro punto que quería mencionar y que me olvidé con todo esto. Lo de las lesiones y lo del ADN. Ella dice en su momento, me acuerdo de la sentencia anterior, la condenatoria, porque vi, antes de grabar el video nuevo, vi el anterior que hice el año pasado para refrescarme la memoria, que ella no lo había besado y que ella no le había realizado una felación. En la sentencia ahora se da a entender que la felación fue voluntaria, fue consentida. Si ella podría haber dicho que la felación o el beso no fueron voluntarios, que los hizo, pero que no fue voluntario. En ese caso entenderíamos por qué hay ADN de Alves en su boca. ¿Bien?
Me obligó a chuparle la pija, hablando mal y pronto. Bueno, entendemos que si te obligó a chuparle la pija, hay ADN de Alves en tu boca. Pero si vos decís que no le realizaste una felación y que no lo besaste como chota, llega el ADN de Alves a tu boca. Como chota, nunca mejor dicho, ¿no? la rodilla porque forcejeó con él. Primero, no es lo más habitual tener lesiones tras un encuentro consentido, pero todavía menos habitual es que te encuentren temblando, en estado de shock y que los test psicológicos acrediten llorando y salga corriendo. Y esta es una imagen que captaron las cámaras. Yo no sé si la víctima hizo una felación o no, ni si fue consentida o no. Lo que sé es que es injusto que ese detalle por sí mismo sirva para desacreditar todo el volumen de prueba que tiene la víctima. No, es falso. No es ese detalle en sí mismo lo que sirve para desacreditar todo el volumen de prueba que tiene la víctima. Lo que tiene la víctima es prueba circunstancial. Son cosas que si tenemos una gran evidencia, algo que no se puede contrarrestar de ninguna de las formas, podrían llegar a servir para sumarle más peso y decir, bueno, y por esto, y por esto, y por esto, es que le pasó el estrés postraumático, que pasó esto, que pasó lo otro. No tenemos esa prueba fundamental, esa base probatoria. Todo lo contrario, tenemos pruebas que demuestran que según las pruebas las huellas que se recogieron en ese baño donde supuestamente ocurrieron los hechos, no se comprueba, no se confirma la versión de la denunciante, se confirma la de Dani Alves. Entonces, ¿qué hacemos, Aimé? Ya está, nos pasamos la judicatura por el reverendo GT. Ya está, no se comprueba nunca nada más. Y nos sumamos a la versión de la vicepresidenta del gobierno y decimos que es una vergüenza que la presunción de inocencia esté por encima del testimonio de una denunciante, ¿no? Seguimos en la misma línea. Paso a recordar, para los que llegaron tarde, tengo un video de hace un par de días explicando a fondo la absolución a Dani Alves. Ahora estamos comentando los videos de esta feminista en concreto.